Buenos días, jóvenes. Eh, los saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a comenzar el segundo tema del segundo periodo, el cual se llama Acoger e incluir a los otros me ayuda a crecer como persona. Ese es nuestro segundo tema. Vamos a ver tres subtemas, lo que es acoger, viva la diferencia, Luther King, la apartheid en Sudáfrica. Esos son los tres subtemas que vamos a ver en este segundo tema de nuestro segundo periodo. ¿Qué vamos a aprender aquí? El criterio el cual nosotros vamos a desempeñar es desarrollo en habilidades prosociales para la aceptación y la convivencia en la diferencia. Conocimiento, apropiación y práctica de los derechos humanos. En estos dos criterios de desempeño vamos a basar nuestro tema de hoy. Bien, ¿qué significa eso de acoger? Significa tenderle la mano a los otros, incluirlos, hacerlos partícipes de las relaciones y ofrecerles la oportunidad de compartir espacios de vida importantes. Es decir, que nosotros cuando acogemos, cuando ayudamos a las personas, le estamos que tendiendo la mano. Estamos ayudándola, favoreciéndola en lo que nosotros podamos. Eso es lo que es acoger. Hacer que esa persona se sienta a gusto, incluirla en nuestro grupo o en lo que estamos haciendo, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Hay varias formas de hacerlo. Vamos a ver en un momento cuáles son y qué dicen las personas, los pensadores sobre acoger. Acoger a los otros es una manera de ponernos en contacto, de interactuar con ellos, de respetarlos y permitirle entrar en nuestras vidas, de hacernos junto a ellos verdaderos y auténticas personas que comparten lo que son y tienen. Acoger a una persona significa abrirnos a ella para que entre en nuestras vidas y podamos reconocerle su dignidad, respetarla y permitirle ser ella misma. Entonces, ¿será que nosotros acogemos a la mayoría de las personas? La idea es que sea siempre, no solamente a unas cuantas personas, sino a todas las personas en general, porque todas valemos lo mismo y a todas debemos de darles una oportunidad de conocerla y darle una oportunidad en nuestras vidas. Así sea que muchas veces no nos parezca, así sea que tengamos otros pensamientos u otras ideas, pero tenemos que desecharlas y acoger a todas las personas que están a nuestro alrededor, incluirlas en nuestras vidas. Miren lo que dice el Papa Francisco. Acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino. ¿Por qué están hablando de los inmigrantes el Papa? Porque en la mayoría de los países es muy difícil cuando muchas personas en su propio país, en su nación, están pasando por malos momentos. ¿Y qué pasa? Que quieren migrar para otros países buscando oportunidades, buscando poder trabajar de manera honrada y poderles ayudar a sus familiares. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos países no lo permiten. Ponen muchas trabas, no les permiten entrar, en fin. Y el Papa Francisco dice que deben los países, los gobernantes, incluir a todas estas personas que buscan una segunda oportunidad. ¿Qué pasa? Que ahí muchas veces no se ve la inclusión, no se ve esa forma de acoger a la persona, de integrarla. Entonces nosotros como nueva generación debemos todos estos ejemplos negativos que nos dan la sociedad, desecharlo y poner en práctica algo positivo, algo nuevo.
que seguramente muchos países que tienen la posibilidad de hacerlo deberían, porque son personas, son seres humanos que están pasando por malos momentos y que en otra ocasión, ¿qué tal si somos nosotros, verdad? ¿Qué tal si somos las personas que ahora estamos bien en un futuro? Quién sabe si necesitemos esa mano, esas segundas oportunidades. Bien, y entonces, ¿qué viene siendo la inclusión? Es hacer partícipe a los demás de las actividades, acciones, de las cualidades e incluso de las propias acciones. Miren que hay varias formas de inclusión. Están las personas discapacitadas, como lo podemos ver aquí en la imagen. Aquí está una persona que está en silla de ruedas, no puede caminar por sí solo. Y de todas formas, en los trabajos pueden incluir a este tipo de personas en el ámbito laboral para que también pueda desarrollar sus objetivos en la vida. Y el hecho de que una persona esté discapacitada no significa que no pueda hacer otras cosas. Aquí, por ejemplo, puede desempeñarse en cargos en los que no necesite movilizarse con las piernas. Puede trabajar utilizando sus otros sentidos. Puede, eh, en fin, hay muchas formas en las cuales una persona discapacitada puede trabajar. Y las empresas deben incluir a este tipo de personas porque estamos trabajando en la inclusión. Porque una persona no tenga un brazo, una persona eh, no pueda caminar, no pueda ver, no significa que esa persona no puede desempeñarse en otros cargos, en los cuales obviamente no necesite utilizar lo que la discapacita. El reto de las actuales sociedades y del fenómeno de la globalización es justamente la inclusión, la acogida, el establecimiento de vínculos que hagan posible las interacciones productivas y significativas para todos. Ese es el reto, la apuesta y la tarea que las nuevas sociedades tienen si quieren progresar y ser menos injustas. Es decir, que como sociedad nosotros tenemos ese reto, el reto de incluir, de la inclusión, de acoger a todas las personas. Si nosotros creemos en los derechos humanos y en las oportunidades, nosotros debemos entonces poner en práctica eso que creemos. Tenemos que hacer vínculos, interacciones productivas y significativas con todas las personas. Mira, aquí vemos, por ejemplo, hay muchas personas hoy en día ahí que están con cierta discapacidad, pero esas personas debemos incluirlas en nuestra sociedad, deben ser parte de ella, igual que cualquier ser humano, igual que cualquier persona. Y el Estado, los gobiernos deben trabajar por políticas de inclusión, políticas que pongan a este tipo de personas discapacitadas eh, en, en sociedades que ellas estén partícipes de todas las actividades, igual que la mayoría de las personas. Actos culturales, en lo laboral, en la parte social, en fin, espacios en donde estas personas puedan desempeñarse, puedan disfrutar, igual que cualquier otra persona. Vamos a ver este ejemplo histórico en el cual la sociedad estaba pasando por momentos cruciales y que hemos aprendido de sus experiencias. Por ejemplo, vemos el caso de Martin Luther King, el cual vivió en Estados Unidos en la época del siglo XX, a mediados. Él trabajó por una política incluyente
En Estados Unidos, hace mucho tiempo, la gente vivía dividida en dos grupos diferenciados según su color de piel, las personas blancas y las negras. Resulta que, pese a que la única diferencia que había entre unos y otros era el color, la vida resultaba mucho más complicada para la gente negra que para la blanca. Por ejemplo, los del bando blanco que trabajaban recogiendo la basura sí cobraban por ello, mientras que los del bando negro debían hacerlo a cambio de nada. Otro claro ejemplo es que en el autobús solo tenían derecho a sentarse los del primer grupo, imagínense. Que los segundos, los negros, solo podían ocupar un asiento del fondo, siempre y cuando no hubiera una persona blanca de pie. Pues lo que muchos querían y pocos se atrevían, se convirtió en un activista que luchaba pacíficamente contra la discriminación racial en Estados Unidos. Es decir, empezó a decir a todo el mundo que eso de que hubiera dos bandos, el de los negros y el de los blancos, era algo que en nada favorecía a la gente del pueblo. Como además de ser activista y luchador por los derechos civiles, también le gustaba escribir. Pensó que quizás sería buena idea hacer un discurso para que todo el mundo pudiera leerlo y compartirlo. Y así lo fue. Lo llamó I Have a Dream. Yo tengo un sueño. ¿Y cuál era ese sueño? Pues que todos, da igual el color que llevasen, fueran tratados por igual. Justicia y libertad fueron dos de las palabras que más repitió en su bonito discurso. Él lo único que quería era luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en su país para que todos y todas pudieran vivir felices. Martin Luther King ganó el Premio Nobel de Paz y se convirtió en eterno en el alma de millones de personas. ¡Wow! Entonces vemos que a mediados del siglo XX en Estados Unidos se pasaba un momento crucial. Había mucha discriminación racial, las personas no acogían, no incluían a todo el mundo. Se dividía la sociedad en dos, entre los blancos y los negros. Mucha discriminación, se maltrataba a los negros simplemente por su color de piel, que hoy en día vemos como algo un poco descabellado, algo que quizás nosotros no tenemos en mente, que suele suceder pero muy poco. Bueno, esto era casi normal a mediados del siglo XX en los Estados Unidos. Hubo un hombre, Martin Luther King, el cual fue capaz de alzar su voz en contra de lo que estaba sucediendo. Y muchas de las personas siguieron sus ideales. Y aunque murió, fue asesinado, muchas de las personas hicieron posible su sueño. Entonces vemos que si se cumplió. Dice, tuve un sueño en el cual mis cuatro pequeños hijos vivían en una nación donde no eran juzgados por el color de piel, sino por su carácter. Las personas no deben ser juzgadas por su físico, por su condición racial, por su condición social, para nada. Debe ser juzgada por la forma de ser todo el mundo, por sus acciones y no por cómo es la persona, por sus rasgos. Hay otro caso en la historia que es la apartheid en Sudáfrica, parecido a lo que sucedió en Estados Unidos. ¿Qué fue la apartheid en Sudáfrica? Fue un sistema impulsado e institucionalizado por descendientes de los antiguos colonos holandeses. Consistió en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales, en el poder inclusivo, exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios
o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Fue muy parecido, pero inclusive fue una institución un poco más exagerada que lo que sucedió en los Estados Unidos, porque aquí sí hubo un sistema ya institucionalizado por parte del gobierno. Aquí había una separación entre los blancos y negros, pero inclusive más agraviado. Vemos por ejemplo el siguiente caso. Miren cómo en la imagen se observa un dispensador de agua para las personas blancas y otro dispensador destinado al uso de las personas de color. Desde 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó anualmente el apartheid por contravenir la Carta de las Naciones Unidas. Miren cómo había una separación entre negros y blancos. Los blancos tenían que tomar agua de una forma en un estante diferente y los de color negro en un lavamanos diferente, en un dispensador diferente. Entonces vemos cómo eh, durante más de 40 años se institucionalizó esto en Sudáfrica. Algo que obviamente las Naciones Unidas, la ONU, estaba en contra. Pero que aunque hiciera posible mediante discursos, eh, se manifestara en contra de todo lo que estaba sucediendo, no podía entrar directamente porque obviamente quien estaba en el poder podría mediante su ejército pues armar una guerra y morir como siempre las víctimas, personas inocentes que no tenían nada que ver. Por esa razón, solamente la forma en que se podía manifestar la ONU y los demás países era condenando lo que sucedía en este país. En el año 1994, Mandela asumió la presidencia de Sudáfrica, convirtiéndose en el primer presidente de color en un país en el que los negros jamás dejaron de luchar contra la opresión y en el que fueron atacados con látigos, cárceles y fusiles. Entonces, ¿qué pasó? Que por fin llegó una persona de color negra a la presidencia de Sudáfrica. Ellos lucharon siempre por la igualdad, por la inclusión, porque fueran acogidos. Y por fin llegó en 1994 al poder Nelson Mandela, una persona que luchaba a favor de la igualdad, la cual fue también perseguida, inclusive fue encarcelada por su forma de pensar, pero que al final logró la presidencia y mucho de lo que sucedía en Sudáfrica lo acabó con todas esas políticas eh, la cual discriminaban a la raza negra. Y es un ejemplo, fue un activista y es un ejemplo para todos nosotros, que si luchamos por los derechos, si nosotros luchamos por la igualdad, sí se puede, pero siempre de una manera pacífica. Martin Luther King y Nelson Mandela son ejemplos claros de que de forma pacífica se pueden lograr las cosas. Puede uno luchar por sus derechos, pero siempre de una forma pacífica. La violencia trae más violencia y no llega a nada bueno. Bien, joven, vamos a dejar hasta aquí nuestra primera parte del tema. Espero que le haya agradado. Voy a dejar una pequeña actividad para reforzar la temática de hoy. Va a estar en Edmodo. Allí van a descargar. Entran ya la mayoría. Se ha inscrito. Están allí. En Edmodo solamente inician sesión. Los que tengan por el celular. Es más sencillo también. Allí va a estar escaneado el material. Lo descargan y lo suben allí mismo por asignación. Que ya todos saben. Hay como 2 o 3 estudiantes que todavía me lo mandan por mensaje, que no saben muy bien, pero ya la mayoría sabe montar la actividad resuelta por allí.
por Edmodo en asignación. Y los que no saben, lo pueden mandar por correo, que lo voy a dejar también aquí en la descripción. Bueno, jóvenes, me dio gusto que ustedes estén entregando las actividades, están siendo responsables y eso me alegra mucho. Nos vemos en la próxima clase para socializar este tema. Chao.